Lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto?, es agregar una columna. Vamos a agregar una columna. Voy a achicar esto. Entonces, nosotros lo último que calculamos fue la masa total y después calculamos la masa de los elementos. Entonces, la siguiente columna, no quiero formar. La siguiente columna, después de la masa total que calculamos, vamos a incorporar masa, moléculas. Y vamos a colocar entre paréntesis gramos. ¿A qué me refiero con esto? Me piden determinar la masa de una cantidad de moléculas, me dan un número, para la sustancia que estamos trabajando. Entonces, en esta columna yo puse ese encabezado masa moléculas porque vamos a determinar la masa de esas cantidades de moléculas que nos van entregando los ejercicios. Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy día en el Excel. Entonces, lo que vamos a aprender es hacer el ítem B, a calcular la masa de una cantidad de moléculas que nos entregan para la sustancia que nos indica el ejercicio. Entonces, por eso puse masa moléculas. Entonces, aquí yo voy a dar un número X, porque este es nuestro ejemplo. ¿A cuántas moléculas le vamos a calcular este valor? Voy a colocar ese. Nosotros le vamos a calcular la masa a ¿Ponemos eso? 598.723. Ese número que yo coloqué aquí es el equivalente a los que ustedes tienen aquí, ahí, ahí, en cada ejercicio. Entonces, como estamos trabajando con el ejemplo, yo les di un número, decidí un número random, yo di un número. Pero en los otros, en los ejercicios del control, ustedes ya tienen los números asignados a los cuales les deben calcular este valor, que son los que he ido marcando aquí, ¿cierto? Están en cada ejercicio, en la letra B. Ya. Entonces, para esto tenemos que trabajar con el número de Avogadro. Entonces, para esto tenemos que trabajar con el número de Avogadro. Con el número de Avogadro. ¿Y qué es el número de Avogadro? Eso es lo que vamos a repasar ahora. Si recordamos, en la tabla periódica, cada elemento químico está representado con un símbolo, que puede ser una letra o dos letras. Si es una letra, siempre es mayúscula. Si son dos letras, siempre es una mayúscula y la segunda es minúscula. Y que estas casillas donde están representados en la tabla periódica, los elementos tienen dos valores. Habitualmente arriba a la izquierda está Z y arriba a la derecha está A. Este es el valor que nos interesa, porque A es la masa o número másico. Ahora, como nosotros vimos anteriormente, me parece que esto ya lo vimos con las guías en un principio y con un video, un átomo no es visible al ojo humano, es muy pequeño, es la unidad básica de la materia. Yo no la puedo ver con un ojo humano, no es visible a simple vista. Tampoco podría visualizar un átomo con los microscopios, por ejemplo, que están en nuestro laboratorio. Yo puedo ver una célula con ese microscopio, pero jamás podría ver un átomo. Son muy, muy pequeños. Necesito microscopios de alta resolución, electrónicos, que tienen una capacidad de aumento muy grande para poder recién visualizar lo que es un átomo. Entonces, ¿yo podría poner en una balanza un átomo? No lo mediría. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los científicos? Colocaron una gran cantidad de átomos en una balanza. Muchos, muchos. Pensemos que estos circulitos, cada uno representa a un átomo del mismo elemento. Colocaron muchos. ¿Cuántos colocaron? Esa cantidad de átomos. Imagínense.
Colocaron esa cantidad de átomos dentro de una balanza y determinaron su masa. Esa cantidad de átomos. Y, por ejemplo, para el hidrógeno tiene una masa igual a 1. Pero no es un átomo de hidrógeno, sino que toda esta cantidad de átomos de hidrógeno tienen un valor de masa igual a 1 gramo. Entonces, este es el valor para el cual determinaron la masa para cada elemento. Ahora, que trabajar con este valor es difícil, porque tiene muchos ceros y nos podemos equivocar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Expresarlo como una potencia. ¿Y qué es lo que hacen al expresar como potencia? Corrieron la coma. Se supone que aquí, después del último cero, está la coma. Corrieron esa coma hacia la izquierda. Van a correr la coma hacia la izquierda. ¿Cuántas veces? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 veces corrieron la coma. Entonces la coma va a quedar después del 6. Y me queda este valor, 6,022 por 10. El exponente es positivo, por 10 elevado a 23. Y ese valor estándar es lo que se conoce como el número de Avogadro. Entonces las masas que están consignadas en la tabla no son la masa de un átomo, sino que son la masa de toda esta cantidad de átomos. Por tanto, todo lo que yo calcule a partir de los valores de la tabla no corresponden a los valores de un átomo o de una molécula, sino que corresponden a estas cantidades de sustancias, siempre. Y eso es lo que conocemos como mol. 6,022 por 10 elevado a 23 son las unidades que están presentes en un mol. ¿Por qué le coloqué unidades? Porque si yo hablo de un mol de átomos, lo que voy a tener en un mol de átomos son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Estas son las unidades. Pero si yo hablo de un mol de moléculas, lo que voy a tener ahí son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. El concepto de mol yo lo puedo aplicar a átomos, a moléculas. Entonces aquí la unidad son moléculas. Por eso aquí puse unidades. Entonces, si hablo de un mol de átomos, estoy hablando de esta cantidad de átomos. Si hablo de un mol de moléculas, estoy hablando de esta cantidad de moléculas. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los valores de tabla, cuando determinamos la masa molecular, que fue lo que hicimos en las tablas, nosotros no le determinamos la masa a una molécula, porque trabajamos con los datos de la tabla. Lo que hicimos fue determinar la masa de un mol de moléculas. Entonces, siempre que calculemos valores a partir de los datos de la tabla, nosotros no estamos determinando la masa de una de esas sustancias, sino que estamos determinando la masa de un mol de esa sustancia, ya sea de átomos o de moléculas. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, nosotros calculamos esa masa molecular, 450,61. Esa es la masa de esa molécula, 450,61. Entonces, esos 450,61 gramos no son la masa de una molécula, sino que son la masa de un mol de la sustancia que estamos trabajando, que es Mn5C48.
Entonces, esta masa corresponde a un mol de la sustancia que estamos trabajando. Y nosotros sabemos que un mol es igual al número de Avogadro. Entonces, esto es lo mismo que colocarlo de esta manera, que 450,61 gramos son la masa de 6,022 por 10 elevado a 23, porque este es el valor de un mol, moléculas de la sustancia que estamos trabajando. Estas dos expresiones son equivalentes, son lo mismo. Y esta es la expresión que nosotros necesitamos rescatar, esta igualdad que tenemos que recordar siempre, que los valores que calculamos de la tabla son iguales a un mol, lo que necesitamos ocupar para poder calcular la masa de la cantidad de moléculas que yo le estoy entregando. Entonces, lo vamos a expresar ahora como una igualdad, como ecuaciones. Entonces, 450,61 gramos, ¿cierto? Son igual a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de la sustancia. Yo tengo clara esa igualdad, porque ya calculé la masa molecular. Entonces ahora lo que queremos saber es la masa de esta cantidad de moléculas que me están entregando el ejercicio. Entonces, yo quiero saber cuál es la masa de esta cantidad. 87,23 moléculas del MN5C4O8. Ahora quiero saber cuánto es la masa de esta, porque ya sé cuál es la masa de este valor, que es lo que calculamos por la masa molecular con los datos de la tabla. Ahora quiero conocer cuál es la masa de esta cantidad, que es distinta a la del número de Avogadro. Y este dato no lo conozco, es mi incógnita. Entonces, para poder resolver esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar cruzado, porque aquí está la fórmula que tenemos que ingresar. Multiplicar cruzado, entonces nos va a quedar 450,61 por la masa de la molécula por la cantidad de moléculas que me están pidiendo determinar. Y una vez que tenga ese valor, le voy a colocar paréntesis porque así lo vamos a escribir en la planilla. Una vez que tengo ese valor, tengo que dividir por el que falta, que sería el número de Avogadro. Y esta fórmula me va a dar la masa de esa cantidad. La masa de las 59,87,23 moléculas, que es mi incógnita. Esa fórmula. Entonces, esa es la fórmula que tenemos que ingresar hoy día. Pero tenemos un problema. Nosotros, ¿cierto? Para agregar este valor, teníamos una tecla en la calculadora, que era la EXP, o en algunos casos por 10 elevado a X. Esa tecla de la calculadora no existe en el Drive. Entonces nosotros tenemos que crear esta tecla, tenemos que crear este valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear en la planilla el número de Avogadro. Tenemos que crear este valor, crear esta tecla en la planilla Excel, antes de aplicar la fórmula anterior. Y para poder hacerlo,
vamos a agregar 3 columnas, la del número de Avogadro, donde vamos a crear la tecla, crear, ¿cierto?, la función que vamos a ocupar, que va a ser esta tecla función, que aplicamos en la calculadora, y para eso necesito el valor, y con valor, ¿a qué me refiero? Al valor entero del número de Avogadro, al 6,022, y vamos a agregar el exponencial. ¿Y qué es el exponencial? El 10 elevado a 23. Para poder crear este valor necesitamos agregar 2 columnas, una con eso y otra con eso. Entonces, eso vamos a hacer primero en la planilla. Entonces, ahora es importante que todas estén en su planilla para poder crear esta tecla del número de Avogadro. Entonces, en la masa molecular voy a agregarle una letra acá. Estamos haciendo la letra B de los ejercicios de la guía. En la columna J vamos a hacer la letra C, que también utiliza el número de Avogadro, así que esa columna la vamos a dejar en blanco. Nos vamos a ubicar en la columna K y ahí vamos a crear la tecla del número de Avogadro. Vamos a colocarlo así. Número de Avogadro. Entonces aquí, en esta columna es donde vamos a crear nuestra tecla para poder hacer estos cálculos. Y dijimos que para poder crear esto necesitamos 2 datos, que los voy a colocar al lado. El valor, ¿cierto?, que era 6,022. Y en la columna M me voy a ubicar y voy a colocar el exponencial, que es lo otro que necesitamos para crear esta tecla del número de Avogadro. Para agregar el exponencial tenemos que aplicar una fórmula. Entonces, para agregar esto, vamos a colocar una fórmula también. Fórmula o función. Y aquí es súper importante porque les voy a enseñar cómo agregar una función matemática a la planilla. Entonces, vamos a ir. Ya. El exponencial nos vamos a ubicar acá, en el M, en mi caso 3. Aquí abajito de donde puse el encabezado de exponencial, me voy a ubicar para agregar esa función que necesitamos para que me calcule el exponencial como corresponde. Entonces nos ubicamos ahí, en esa casilla, chiquillas, y vamos a usar las herramientas que están aquí arriba. Vamos a ir a insertar. Abrimos insertar. Después nos vamos a ir a función, aquí abajito. Después nos vamos a ir a matemática, que está acá. Están por orden alfabético las funciones. Matemática, función matemática. Y en la función matemática vamos a buscar la potencia. Vamos a bajar porque están en orden alfabético y aquí está la función potencia. Número elevado a una potencia. Entonces con esta función matemática vamos a colocar el 10 elevado a 23. Entonces nos vamos a insertar. O sea, primero nos colocamos en la casilla donde vamos a ingresar la función, abajito de exponencial, del encabezado. Vamos a insertar, elegimos función. Dentro de función elegimos matemática y dentro de las matemáticas buscamos potencia. Hacemos clic en potencia y ahí nos va a agregar la función potencia en nuestra fórmula. Entonces ahí ingresamos el valor y punto y coma 23. 10 es la base de la potencia, 23 es el exponente. Y me va a quedar así. Entonces, nos colocamos aquí, vamos a insertar, colocamos función, matemática, seleccionamos potencia y nos va a aparecer un paréntesis. Entonces, el primer valor que nosotros ingresamos al paréntesis es la base, que es 10. Colocamos punto y coma y colocamos a continuación el exponente, que es 23. Y hacemos clic en Enter.
y nos va a agregar este valor y va a quedar escrito de esa manera. De esta manera la agregamos en la planilla. Entonces ahora nos vamos a ir al número de Avogadro, aquí, para hacer la multiplicación entre estos dos valores, para que nos quede escrito de esta manera. Necesitamos que quede escrito todo junto. Entonces, para eso ahora tenemos que, una vez que tenemos estos dos valores, tenemos que multiplicarlos para obtener lo que necesitamos acá. Ya, entonces, nos colocamos ahora en el número de Avogadro para obtener esta tecla. Vamos a colocar clic en igual. Vamos a abrir paréntesis y vamos a multiplicar el valor por el exponencial. El valor que acabamos de calcular. El 6,022 por el exponencial que acabamos de determinar. Cerramos paréntesis y hacemos clic en Enter. Entonces, aquí va la multiplicación de este valor por este. Eso es lo que ingresamos y se dan cuenta, ahí me queda todo juntito. Entonces, ahí tenemos el número de Avogadro. Con esto, creamos esa tecla que está en nuestra calculadora. Ahora, tenemos este valor, tenemos esto es lo que necesitábamos producir, para eso hicimos ese procedimiento. Ahora vamos a ingresar esta fórmula, la cantidad de moléculas que me entregan por la masa de la molécula dividido por el número de Avogadro. Ahora vamos a ingresar esta fórmula. Entonces, para eso me voy a ubicar acá, en esta casilla, y vamos a ingresar esa fórmula. Entonces, vamos a hacer clic en igual. Me sugiere, rechazo las sugerencias. Voy a abrir paréntesis. Entonces, ¿qué tenemos que multiplicar? Recuerden que estamos aplicando esta fórmula. Masa molecular por cantidad de moléculas entregadas por el ejercicio dividido por el número de Avogadro. Entonces, vamos a seleccionar los datos. Masa molecular. Acá en negrita nosotros teníamos la masa molecular. Ese dato. Por la cantidad de moléculas que me entrega el ejercicio, que son los que yo les di acá. Selecciono ese dato. Voy a cerrar paréntesis, entonces ahí ya hice esta parte. Lo que hice fue incorporar esta parte de aquí arriba en la fórmula. Entonces ahora voy a incorporar la tercera, que es dividir por el número de Avogadro. Entonces, ese valor dividido por el número de Avogadro, que es el valor que calculamos acá, ese. Que en mi caso está en la K3, en esa casilla. Y hago clic en Enter. Si nos damos cuenta, nos da 0. ¿Por qué? Porque es un número muy pequeño. Entonces, para lograr ver el número, vamos en este caso a agregar decimales hasta que nos queden 3 valores distintos de 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a ubicar en la casilla donde ingresamos la fórmula y arriba en las herramientas hay una función que dice .00 guión a la derecha. Esta función que dice aumentar decimales. Vamos a cliquear en esa función hasta que tengamos 3 decimales distintos de 0. Entonces voy a empezar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Ahí recién apareció un decimal distinto de 0. Ahí apareció el segundo, ahí apareció el tercero. Hasta ahí hago clic. Y ahí me llegó el valor. Chiquillas, lo voy a escribir en números. Nos dio, y siempre lo van a hacer así. Vamos a aumentar decimal hasta tener 3 distintos de 0, o 3 después del 0, porque puede que los 3 decimales, el primero sea 4 y después sea 0, 0. Pero 3 después de los ceros, por lo menos que aparezca uno distinto de 0. Nos dio este valor. Y el número era 448. Ese fue el valor que obtuvimos.
Para el control, anotar este valor es sumamente, no es recomendable y no lo vamos a hacer porque nos podemos confundir y agregar, restar 0. Entonces, este valor lo vamos a pasar a potencia. Y para pasarlo a potencia tenemos que mover esta coma hacia la derecha. Entonces, vamos a contar. Vamos a moverla a la derecha hasta el primer número distinto de 0. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy a mover 16 veces la coma. Me va a quedar 4,48. Como estoy moviendo hacia la derecha la coma, el exponente de la potencia me va a quedar negativo. Entonces esto va a quedar 4,48 por 10 elevado a menos 16, porque la coma la moví hacia la derecha. Y esta es la respuesta que ustedes tienen que ingresar al control.